Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas, siempre llevando a ustedes temas de actualidad, de interés, de educación y de orientación. Hoy tenemos un tema muy especial, con un invitado muy especial. Hablaremos sobre el sistema penal dominicano y tenemos con nosotros al licenciado Pantaleón Mieses Reynoso, quien nos va a hablar sobre este tema. Pero antes vamos al segmento de orientaciones y consejos vial. El artículo 138 de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial establece que los conductores se detendrán lo más cerca posible de la intersección ante una señal de pare en una vía pública y antes de llegar al paso de peatones y no reiniciar la marcha hasta que puedan hacerlo en condiciones que evite toda posibilidad de accidente con otros vehículos o peatones. Señores, la señal de pare en otros países avanzados como los Estados Unidos, que es stop sign, que significa señal de pare, igual que la pare en la República Dominicana, lo único que allá en inglés y aquí en español. Eso allá es sagrado. Sin embargo, aquí vemos que los vehículos, cuando hay una señal de pare, no se paran antes de la señal, sino que ponen el vehículo por mitad de la vía, que impide que el que viene en la otra vía pueda transitar. Es decir, que no se respeta esa señal. Muy pocas personas respetan esa señal. Y esto da lugar a accidentes y un desastre en la vía pública. Entonces, yo pienso que debemos hacer como hacen esos países avanzados, donde una señal de stop sign en Estados Unidos, eso es sagrado y todo el mundo cumple con esa norma. Entonces, el mismo artículo establece que la violación de esta disposición será sancionada con una multa equivalente de 1 a 5 salarios mínimos del sector público centralizado. Otra de las cosas que tienen las leyes, y fundamentalmente esta ley 63-17, es que las sanciones son muy leves. Hay que poner sanciones bien drásticas para obligar a las personas, porque si no es así, no cumplen con esa disposición. Entonces, ¿qué consejo le vamos a dar a los conductores de vehículos, tanto público, privado, y principalmente a los conductores de motocicletas, que son los que menos cumplen? Es que cumplan con esta disposición del artículo 138 de la ley 63-17, de cuando vean una señal de pare, realmente se paren antes de llegar a la intersección y así evitar accidentes que puedan dar lugar a heridas, pérdidas de vidas humanas innecesarias y traumas psicológicos. Vamos ahora a los comentarios. El pasado lunes 24 de febrero, el Consejo Nacional de la Magistratura juramentó a la licenciada Jenny Berenice Reynoso como nueva Procuradora General de la República. Y qué bueno que se reconozca los méritos que tiene Jenny Berenice Reynoso, porque tenía un tiempo ahí como procuradora adjunta de la Suprema Corte de Justicia, y realmente ella es merecedora de que haya sido elegida. Ahora bien, lo que yo no comparto es la forma de la elección, porque se hace lo mismo con los jueces de las altas cortes, que se hace una convocatoria y se inscriben muchísimos abogados con muchísimas condiciones profesionales. Sin embargo, lo que se monta es un show, porque de antemano ya los políticos saben quiénes son los que van a ser jueces, de antemano. Entonces, si de antemano se sabía que era Jenny Berenice, no había que convocar a más nadie. Por ejemplo, ahí estaba el magistrado Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el expresidente del Tribunal Constitucional. Entonces, que no sé qué hacían ellos ahí, porque después que yo he sido
presidente de la Suprema Corte de Justicia o presidente del Tribunal Constitucional de ninguna manera aceptaría ser Procurador General de la República, que es un puesto muy inferior. Entonces yo no sé qué estaban haciendo yo ahí, evaluándose de que para que lo tomen en cuenta. Entonces yo pienso o que ellos se prestaron para ese show, porque ya de antemano se sabía que era Jenny Berenice. Y qué bueno que ha sido ella. Y le deseamos mucho éxito en esa función a Jenny Berenice. El otro comentario es el sector sindical, el sector empresarial y el gobierno se pusieron de acuerdo para un aumento salarial para los empleados privados de un 20%, un 12% que será aplicado en el próximo mes de abril y un 8% que será aplicado en el mes de febrero del año 2026. Y yo creo que sí, que era justo que se hiciera un aumento salarial, tomando en cuenta la inflación que ha crecido enormemente y tomando en cuenta los precios de los artículos de primera necesidad, que todo han aumentado de precio y de una forma muy desproporcionada. Entonces yo pienso que este aumento salarial, gracias a Dios que no hubo ningún tipo de inconvenientes, los empresarios entendieron que era necesario y entonces yo creo que un aumento de un 20%, aunque no sea inmediatamente el 20%, pero por lo menos ya se comprometieron a un 12% y a un 8%. Así es que yo creo que esta ha sido una medida muy correcta de los empresarios, del sector sindical y el gobierno. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos con el tema de la semana. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, bushprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Guravito. Estamos en la avenida Inver, Guravito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Tenemos un espacio para ti en el taller de Doppler vascular los días 15 y 16. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor.
Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema sumamente interesante sobre el proceso penal dominicano y tenemos un invitado muy especial que es el licenciado Pantaleón Miese. Saludos, Pantaleón, bienvenido a nuestro programa. Saludos magistrado, gracias por la invitación, ser parte de estas orientaciones. Para mí es un honor compartir con esta audiencia que se informa y que se mantiene al tanto de cualquier tipo de cambio de actividades, de informaciones importantes y relevantes, como usted decía en su comentario inicial, con la comunidad jurídica sobre todo y con el público en general. Así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Sí, es bueno decirle a los televidentes que Napoleón Miese es abogado y es catedrático universitario y tiene una gran experiencia en materia penal. Nos gustaría, Pantaleón, que tú le expliques a los televidentes cómo está estructurado el sistema penal dominicano. Sí, bueno, el sistema penal dominicano, primero empezando porque nosotros heredamos de Francia a través de la invasión haitiana, y heredamos lo que es el sistema penal francés. Ese sistema penal es un sistema basado básicamente en el principio del finalismo, que es una acción acabada que hace un individuo en contra de otro. Por eso es que cuando leemos el texto vemos que habla de el que roba, el que mata, el que viola, es decir, una acción acabada. Esa acción penal tiene que causar algún tipo de daño y es lo que nosotros penalistas le llamamos el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido son una serie de bienes que el legislador protege con la ley, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad. Esos bienes jurídicos son protegidos a través de la ley penal. Pero también tenemos lo que es el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es el cómo se va a procesar a una persona que se le imputa un delito. Y entonces tenemos el Código Penal para la sanción y el Código Procesal Penal para el cómo se va a juzgar a una persona que comete un delito. Yo siempre he dicho que lo que ahora mismo está más en boga es el derecho procesal más que el derecho penal, porque el derecho procesal es más dinámico. Por ejemplo, cuando se conoce un caso que los televidentes han visto en las noticias o han visto o conocen de su entorno, lo primero que pasa es una medida de coerción. Todo el mundo está atento a lo que pasa en la medida de coerción, pero ¿qué ocurre? Que después de la medida de coerción nadie se acuerda de eso. La gente se acuerda cuando lo condenan, pero no le da seguimiento, por ejemplo, a la audiencia preliminar, que es una audiencia sobre la prueba, ni le da seguimiento a los juicios. Por ejemplo, todo el mundo vio los casos que se iniciaron en el año 2020 cuando llegó el PRM al gobierno, cuando a todos se le pusieron medida de coerción, que lo declararon caso complejo, que le dispusieron 18 meses, que fulano está en la victoria, que a otro lo mandaron para Najayo. Todo el mundo le dio seguimiento a eso. Sin embargo, ya la gente se olvida de eso. Y muchas veces, por ejemplo, en el mismo caso de las víctimas, entienden que cuando a una persona, por ejemplo, le dan una garantía económica o una fianza, el proceso terminó. Sin embargo, ese proceso que viene de ahí en adelante se llama el proceso de investigación. No es que no había nada, sino que para iniciar un proceso solo se necesita una cintila de pruebas, es decir, unas pruebas mínimas para luego investigarlo. ¿Qué pasa? El Ministerio Público, que es el eje transversal de la reforma procesal penal, es el Ministerio Público, porque es un acusador público. Quien debe iniciar la acción es el Ministerio Público y sobre él fue que rigió todo lo que es la reforma procesal penal. Entonces, ese Ministerio Público tiene una noticia criminal, investiga la parte inicial del proceso y de ahí en adelante entonces abre una investigación. ¿Qué dice? El imputado tiene un peligro de fuga, tengo que solicitar una medida de coerción para que no se evada del proceso. Solicita una medida y esa medida de coerción tendrá unos plazos. Ese plazo también es para el Ministerio Público investigar. Si le ponen una medida no privativa de libertad, tiene un plazo de 6 meses para terminar una investigación. Si le ponen una medida privativa de libertad, como la prisión preventiva o la prisión domiciliaria, tendrá un plazo de 3 meses. Ese es el plazo que tiene el Ministerio Público para investigar. Casos complejos, entonces ahí le dan 1 año para investigar.
o le dan un plazo de 18 meses para terminar una investigación. ¿Qué es un caso complejo? ¿Qué es lo que se declara complejo? Que mataron 10, 5, 20, que se robaron 20 millones, 50 millones, no. La complejidad viene por el número de imputados y por la cantidad de víctimas. Eso es lo que son parte de los elementos de declarar un caso complejo. También está el caso de criminalidad organizada. En la criminalidad organizada, como muchas veces hay un delito nacional y transnacional, el Ministerio Público requiere más tiempo para investigar y por tanto le solicita al juez que declare en el caso complejo. Qué interesante esa explicación. Obvié saludar a Alberto de Jesús. Saludos, Alberto. Sí, pero ya nos habíamos saludado previo, ¿verdad? Sí, claro. Pantaleón Miese, qué alegría y qué honor tenerlo en nuestro programa, que no sea la única vez, sino que sea la primera. Gracias. Pero que sean muchas más. Y qué bueno esa facilidad de expresión que tiene Pantaleón Miese para orientar a la gente, para orientar a nuestros televidentes, que muchas veces no conocen esas cosas, que creen que termina con una garantía, como decía él, pero el caso sigue. Sí. Y que hay muchos acusados que también se convierten en víctimas. Sí, son víctimas, hay muchas víctimas del sistema. Mira, hay dos víctimas. Por ejemplo, cuando a una persona, por ejemplo, una mujer, que siempre se ha hablado del tema de la violencia de género intrafamiliar, cuando una mujer es víctima en un proceso y después el mismo proceso la convierte en víctima, por ejemplo, cuando la hace ir varias veces a buscar una citación, cuando le dice, mire, tiene que buscar un abogado, cuando no tiene ese apoyo de parte de los organismos que se supone que tienen que socorrerla, que no hay una casa de acogida en donde llevarla, ella ya fue víctima por primera vez, pero va a seguir, está siendo víctima de nuevo, que es lo que se llama la revictimización secundaria. Ya es víctima del proceso, pero también es víctima de un hecho. Y pasa también con el imputado, por ejemplo, cuando un imputado está siendo sometido a un proceso, ahorita decíamos, bueno, el plazo eso es fácil, porque el plazo es de 3 meses si tiene prisión, o de 6 meses si le dan una garantía o cualquier otra medida. El problema es que el Ministerio Público es difícil que termine un proceso de investigación en 3 meses. ¿Qué pasa si llegan esos 3 meses y el imputado sigue preso? Se supone que tienen que soltarlo, ¿verdad? En teoría la gente, no. Para nosotros compelir al Ministerio Público, obligar al Ministerio Público que presente un acto conclusivo, que presente una acusación, hay que abrir una audiencia de intimación al Ministerio Público. El Ministerio Público, el juez lo intima y le da un plazo de 15 días para que presente la acusación. Sin embargo, entre esos 3 meses y el tema de que el Ministerio Público presente un acto conclusivo, a veces pasan 3 meses más, magistrado, y entonces van 6 meses presos. Pero nada más le pusieron 3, sí, pero eso es el plazo que en principio se le puso. Sí. Pero el tiempo no da. Y muchos de los casos complejos que tenemos ahora, señores, están todos a las expectativas, porque lo que se ha calculado es lo siguiente, es que la mayoría, el diseño que tiene el Código Procesal Penal es para que un caso termine en 4 años, un caso normal, y para que un caso complejo termine en 5 años. Pero nosotros tenemos casos, por ejemplo, ayer mismo conocimos la audiencia del caso Falcón, que en septiembre cumple 4 años y vamos para la audiencia preliminar. No hemos llegado a juicio. Pero después del juicio, si yo pierdo, no me voy a quedar dado, yo voy a apelar. Pero si el Ministerio Público pierde, no se va a quedar dado, también va a apelar. Es decir, que de aquí a que suba a la Corte de Apelación, fácilmente ese caso tiene 7, 8 años. A propósito de ese caso de ayer, ya que usted lo trae a la mesa, antes uno creía y decía, yo ni siquiera era estudiante de Derecho, oía decir que el juez actuaba con su íntima convicción y apegado al derecho, buscando la equidad. Sí. Y ahora vemos unas sentencias que hasta miedo da escucharlas. Es que el sistema está tan podrido que los jueces tienen miedo no solo a la Suprema Corte, a las altas cortes, sino
al mismo Ministerio Público y que son pro Ministerio Público y que no hacen un filtro de verificar, ni siquiera se cuidan la forma. Porque esa sentencia de ayer, a mí me gustaría que usted abundara un poquito sobre eso. Sí, mire, la audiencia Falcón es la audiencia preliminar, se envió a juicio a todos los imputados, fueron enviados a juicio, inclusive a las entidades morales que no son parte del proceso, sino que están solicitando la devolución de un vehículo, devolución de una propiedad o devolución de un dinero, a todos. A un ordeñador de vaca de una finca, sí. A un ordeñador de vaca de una finca, a un chofer, andaba manejándole a una persona que está imputada, un desastre. Me llega a la memoria el título, pero el autor que en algún momento tome la atribución del título, pero se hizo un libro que se llama Los jueces del miedo. No recuerdo el autor, pero nosotros estamos ante los jueces del miedo. El miedo de un juez es que un proceso le afecte en su carrera. Esa carrera del juez, al parecer hay un balance entre cuánto no lugar dio, cuánta apertura a juicio dio, cuánta fianza dio o cuántas prisiones dio. Parece que lo que acumula puntos es dar prisión, porque dan muchas prisiones preventivas. A veces nos quejamos del Ministerio Público, pero si no tenemos un juez que da la prisión, no hay tanta prisión tampoco. Es correcto. Si no tenemos un juez que da mucha prisión, no hay un cúmulo de presos como tenemos actualmente, que tenemos casi un 70% de presos preventivos, lo que indica que el sistema está a punto de colapsar. Cuando nosotros cambiamos el sistema procesal penal, fue porque el sistema colapsó. ¿Qué quiere decir que el sistema colapsó? Que había más presos preventivos que presos condenados. Y eso no puede ser, porque la prisión preventiva es una medida transitoria y no es un juicio. Y muchas veces... Y por eso empezamos nuestro discurso ahorita diciendo que cuando la gente le ponen una fianza se entiende que el caso terminó, el caso apenas empieza, pero venimos de un procedimiento criminal en donde la íntima convicción del juez era lo que sobrevalía. Lo que pasa es que ahora se supone que estamos en un sistema probatorio. El sistema probatorio es diferente porque usted puede tener la convicción de que es culpable, pero si no hay prueba es inocente. En Estados Unidos le dicen a eso: Juan Pérez es no culpable. No dijeron que es inocente. No se le demostró su culpabilidad. Son términos diferentes. La audiencia preliminar se supone que es un filtro hacia el juicio. Solo debe ir a juicio lo que tiene relevancia penal, número uno, y número lo que tiene pruebas suficientes. Efectivamente. Entonces, primero estamos volando las salidas alternativas al proceso. Todo está yendo a juicio. Eso no puede ser ni debe ser. Porque eso no lo aguanta ni los Países Bajos ni Dinamarca, que son países desarrollados y que tienen recursos para invertir en eso. ¿Sabe qué hacen esos países? Aplican salidas alternativas. Y lo que hacen es que esos recursos que tienen lo administran para los casos más graves. Y no hay impunidad. Impunidad es cuando no se toma ninguna medida. Impunidad es no perseguir el delito. Pero si usted a una persona le pone una libertad condicional, que tiene que hacer un trabajo social, que tiene que pagar una multa, que tiene que indemnizar a la víctima y que tiene que hacer una presentación todos los meses, por ejemplo, durante 2 o 5 años, es una sanción. Lo que pasa es que las personas están esperando la pena. ¿Y qué ha pasado con la pena? Que no ha dado el resultado esperado para los delitos leves. Leves. Para los delitos leves están las salidas alternativas. Para los delitos graves está la pena. Estados Unidos, mire, pena de muerte. El día pasado una pareja de esposos fue condenada en estos días a cadena perpetua. Sí. ¿Por qué? Porque al lado de donde ellos tenían un laboratorio de fentanilo, había unos menores de edad y el niño se comió una gomita que tenía sustancia, murió. Cadena perpetua. Eso es la pena es un mensaje para que no vuelva a ocurrir ese hecho, pero para los delitos que obviamente lo meritan. Pantaleón, con tu permiso y el permiso del televidente, vamos a hacer una pausa y de inmediato regresamos.
Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, Boschprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Guravito. Estamos en la avenida Inver, Guravito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. ¿Y sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante sobre el sistema penal dominicano. Napoleón, Pantaleón, perdón. Tengo una inquietud y es que la Constitución establece que una persona que ha sido detenida y está acusada de cometer un hecho, ya sea un crimen, un delito o una acción penal, que debe ser sometido en el plazo de 48 horas. Yo tenía entendido que en ese plazo de 48 horas era que el Ministerio Público tenía que presentar una querella contra esa persona. ¿Es así o no es así? No, no es así. Realmente se le reconoce al proceso inicial, que es una medida de coerción, que el Ministerio Público, que es quien presenta al imputado, tiene un plazo de 48 horas para presentárselo al juez. Pero, ¿qué le debe presentar el Ministerio Público en esas 48 horas al juez? Tiene que presentarle a esa persona y las pruebas que tiene contra esa persona para tenerlo detenido. Porque constitucionalmente nadie puede ser detenido sin una orden previa, a menos que se trate de un caso de flagrante delito. Flagrante delito es cuando una persona lo encuentran con las pruebas o acabó de cometer un hecho. Ahí no se necesita una orden judicial. Por ejemplo, si usted está siendo agredido o agredida, llaman 911, llegan a su casa, encuentran al agresor, lo arrestan. Incluso para el 911 entrar a su casa, para la policía entrar a su casa, no necesita una orden judicial porque está respondiendo a un pedido de auxilio. No se necesita una orden. Igual que cuando una persona lo detienen y le encuentran una prueba, un arma, un elemento ilícito, por ejemplo, un arma, lo revisan, le encuentran un arma, el arma no tiene permiso, automáticamente se le levanta una flagrancia y se arresta a esa persona. Ahora, ¿qué hacen con esa persona? Que tienen que presentárselo a un juez en un plazo de 48 horas. ¿Qué ocurre si no se lo presentan al juez con la prueba?
dentro de las 48 horas, entonces se debe poner inmediatamente en libertad. Por eso es que las redadas no están permitidas, porque la redada, como su nombre lo dice, es una red que tira a la policía a ver a quién pesca, y se supone que usted no puede salir a pescar, se supone que usted salió previa investigación a buscar a una persona cuyos cargos usted tiene. Y las redadas, el remedio para las redadas es el habeas corpus. El habeas corpus es un procedimiento constitucional mediante el cual toda persona detenida que sobrepase el plazo de las 48 horas tiene el derecho de solicitarle a un juez que lo ponga en libertad. Igual el Ministerio Público es consciente que si se le vence el plazo de 48 horas para presentárselo al juez, entonces debe poner a esa persona inmediatamente en libertad. En la práctica está pasando mucho lo siguiente. Antes uno estaba seguro que en 48 horas estaba viendo al juez. El cúmulo de trabajo del Ministerio Público ha llevado al siguiente proceso, por lo menos en la jurisdicción de Santiago, y en otras jurisdicciones es hasta peor. Se le presenta al juez dentro de 48 horas, pero al juez se le presenta mediante la solicitud de medida de coerción a secretaría del tribunal. Pero entonces el tribunal dice, ok, lo recibí el viernes, le voy a fijar la medida de coerción para el lunes. ¿Cumplió constitucionalmente el Ministerio Público? Sí, en 48 horas. Sí, pero ya va a tener 72 horas el sábado y 24 horas más el domingo. Y entonces el lunes el juez lo ve. Ya el plazo de las 48 está violado horas ya. está hace rato vencido, Sí. Pero el Ministerio Público dice, no, yo lo presento en la 24, ahora el juez que tiene que fijar una audiencia para verlo. Entonces eso entiendo que todavía sigue siendo una debilidad del sistema. ¿Tú no consideras que ese plazo es muy corto? No, porque es un plazo expedito. Incluso el Código Procesal Penal establece un plazo de 24 horas, que se llegó a cuestionar mucho, incluso en Santiago. En ese momento todavía estábamos en el Ministerio Público. Nosotros duramos 7 años como fiscal aquí en Santiago, en la administración de Raúl Martínez y luego con Jenny Berenice. Era de 24 horas para presentar a la persona al juez. Y el plazo, obviamente, que preguntaban, ¿ese plazo es constitucional o no? Porque como la Constitución está al 2048, el Código decía 24. Entonces, no era ilegal el plazo porque era menos, no era más, pero después los jueces flexibilizaron un poco el tema de 24 horas porque ciertamente era muy poco tiempo corto. Para digitar una solicitud de medida y llevar lo que usted tiene. Porque hay una cosa importante que acotar, es que esas 48 horas es si usted tiene prueba. O sea, si usted no tiene prueba, usted puede ponerlo en libertad el otro día. Si una persona lo arrestan en una redada y está preso en un destacamento, ¿por qué lo detuvieron? No, porque andaba a las 12 de la noche sin cédula. Es un delito. Eso hay que ponerlo en libertad de que llegue el fiscal. ¿Qué pasó? ¿Y por qué usted está detenido? No, de una redada, póngase aquí. Yo ponía en libertad inmediatamente, llegaba. Un pase de lista. Dígame, ¿y usted por qué está preso? No, porque de que me encontraron un arma, te quedaste. Hay que investigarte. Sí. Tengo 48 horas para correcto. eso. Y tú, no, que yo andaba sin cédula. Te fuiste, ponte de este lado. Es decir, el Ministerio Público, que como decíamos, tiene la voz cantante en este caso, está también para proteger lo que se llama el debido proceso. Actualmente, como eligieron en la magistrada Jenny Berenice Reynoso como Procuradora General de la República, y aquí en Santiago a la magistrada Kirsa Abreu, es la nueva fiscal de Santiago. Muy buena. Tiene mucha experiencia. Sí, muy buena aquí. Puedo decir que cuando yo llegué a la Fiscalía de Santiago, ella tenía 15 años en el sistema. Sí. Yo duré 7 y hace 10 años que salí. No quiero que le calculen, pero... La conozco, es una persona muy preparada. Me dicen que es muy garantista. No, y muy Sí, preparada, sí, muy sí, preparada. sí, muy preparada, muy objetiva. Es una persona muy profesional en su labor. Es decir, que le deseamos el mejor de los éxitos a la magistrada Kirsa Abreu al frente del Ministerio Público, sobre todo en el respeto de los derechos fundamentales del imputado. ¿Y por qué decimos del imputado? No decimos de la víctima. El que está en una situación de prisión, de procesal, es el imputado. La gente no entiende eso hasta que le pasa a él o hasta que le pasa a un familiar. El Código Procesal Penal, cuando decía, es el código de los delincuentes, hasta que empezaron a pasarle hechos a personas que son allanadas, que son detenidas,
y que no se les respeta el debido proceso de ley. Decía el mismo Jorge Subero Isa, todo el mundo está inconforme con el código hasta que tiene un caso. Ahí de una vez que tú tienes un caso, entonces tú abres el código buscando tu garantía. Ahí te gusta, ¿verdad? Entonces, ese Código Procesal Penal no es un código de los delincuentes, es un código de toda persona que se le imputa un hecho. Usted puede tener un accidente de tránsito, vamos a ver, nadie quiere chocar. Usted tiene un accidente de tránsito, es con el Código Procesal Penal que lo van a juzgar. Sí, Sí, es correcto. Tú tienes 48 horas para presentarte, te van a solicitar una medida de coerción, el juez va a verificar si hay peligro de fuga para ver qué tipo de medida te pone. Entonces ahí tú vas a buscar el código. No, porque la gente piensa que la ley 63-17 es una ley procesal y no. Eso nada más establece las normas. Solo establece la norma. Procesal, el código procesal es para todos los procesos, no importa cuál sea la ley. Y mire algo, doctor, que cuando uno hace una comparación, los jueces, por ejemplo, de paz, los jueces especiales de tránsito, que son los que actualmente conocen de estos casos, algunos de ellos se han quedado con el código viejo y otros se han quedado con el código nuevo. ¿Cómo es el código viejo, señores? El código viejo es que cuando usted cometía un delito que era una correccional, la fianza era obligatoria. Lo que indica es que si usted tenía un caso de tránsito, había una fianza obligatoria. En el Código Procesal Penal no necesariamente es una fianza. ¿Por qué? Porque el juez verifica el peligro de fuga. Por ejemplo, una persona atropella a otra en un accidente de tránsito, no tiene licencia, andaba bajo el efecto de alcohol y en los arraigos depositó una cédula falsa. Esa persona va a dar prisión preventiva. Oh, pero fue tránsito, sí, pero hay un peligro de fuga. Sí. El juez dice que yo no confío en que esta persona, yo lo voy a poner en libertad y va a volver. Es como el consulado, es al revés del consulado. En el consulado tú vas a demostrar que tú vas a volver. Y en este es que tú tienes que demostrar que tú no te vas a quedar. ¿Entiendes? Entonces, ahí eso es lo que sopesa. Entonces, una persona que cometa un delito correccional puede quedar presa en este código. Antes era obligatoria la fianza. En este momento es bajo el criterio del juez estableciendo si hay peligro de fuga o no. Perfecto, Pantaleón. Excelentes explicaciones. A mí me gustaría, porque Pantaleón tiene la facilidad de expresión y completa todo el panorama de forma entendible. Y eso yo creo que merece ser llamado profesor o maestro. Maestro es Jesucristo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo no tuve el privilegio de recibir docencia con él, porque quizá andamos con la misma ronda de edad, pero me hubiese gustado. Y qué bueno que él piensa dar unos seminarios y cosas para uno participar de esa sapiencia. Me gustaría saber, con todos estos problemas del sistema penal dominicano, los desafíos que tiene en la actualidad este sistema. Bueno, el mismo Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, definió cuáles son esos retos. En el caso del sistema judicial dominicano, la mora judicial nos está comiendo, que es el tiempo que duran los jueces para fallar un proceso, que es el tiempo que toma un caso. Esa es una. Y la segunda es el tema de el hacinamiento en las prisiones. El número de presos preventivos que tenemos en la República Dominicana es grave. El día pasado el defensor del pueblo hizo un levantamiento y se determinó igual que hay un número de imputados preventivos mayor que condenados. Igualmente lo hizo la Defensoría Pública, también un llamado de atención para que se tomen medidas. Señores, parte de esa medida es empezar a revisar esos casos. Hay gente que tienen una fianza de 10,000 pesos y no la han pagado. Doctor, hay gente que tiene fianza de 10,000 pesos y no tienen para pagar. O sea, revisar esos casos, presos con enfermedades terminales, fianza no pagada, llamar a esas víctimas, mira, el proceso tú lo vas a seguir o no, sí, hay que ponerle asunto a eso, pero son los dos elementos que más agravio le tienen al sistema. Igualmente en el caso de los abogados, la formación sobre todo en los nuevos temas como la inteligencia artificial, que
es un desafío para nosotros como juristas. Ya cuando una persona va a tu oficina, quizá consultó una IA y tiene algunas... o al doctor Google. Que al doctor Google tiene algunas orientaciones, y tú tienes que manejar esas herramientas a favor. O sea, la tecnología hay que manejarla a favor. Es como cuando empezó el auge del internet, de la búsqueda, que en vez de tú darle de lado a eso, tú debes emplearte sobre eso. La Suprema Corte de Justicia también está haciendo uso de la nueva ley de lo que son los herramientas digitales para fomentar las audiencias virtuales en los casos que aplica. Por ejemplo, en materia penal no aplica esta ley de servicios judiciales virtuales, pero sí, por ejemplo, el caso de divorcio, el caso de tierra, todos esos casos administrativos se pueden llevar perfectamente vía una plataforma que uno deposite, que le dé respuesta, y realmente ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Recuerdo en la pandemia que cuando esa plataforma del Poder Judicial, que no sé por qué en un momento cesó, porque lo que declararon inconstitucional no fue el servicio, lo que declararon inconstitucional fueron las audiencias virtuales. Sin embargo, la plataforma la tumbaron y ahora están tratando de recuperarla para volver a dar el servicio judicial virtual. Pero era muy bueno, uno puede hacer un depósito de documentos, solicitar una sentencia, te la mandaban a tu correo, depositar unas conclusiones. Que señores, yo le puedo decir que tengo una oficina, un bufete de abogados, que en mi oficina una parte importante del presupuesto de mi oficina se va en envío a depósito de documentos, depósito y retiro de documentos, porque semanalmente tenemos que saber lo que solicitamos y buscar la respuesta. Y eso requiere un personal solo para eso, porque nadie se va a sentar en una secretaría a esperar a mediodía para que le digan si una sentencia salió o no salió. Si lo juntamos eso con la mora judicial y el personal que tú tienes que tener solo para investigar si una sentencia salió, si está disponible, depositar un documento, pagar impuestos, eso es una cosa que nos puede beneficiar mucho a los abogados, el tema de la digitalización y el tema de la plataforma de los servicios judiciales. Con tu permiso, Pantaleón, y el permiso de tu evidente, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, bushprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Guravito. Estamos en la avenida Inver, Guravito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. ¿Y sabes qué?
Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante sobre el sistema judicial penal. Pero aquí tenemos una obra del licenciado Pantaleón Mieses Reynoso que es sumamente interesante. Receta legal, 7 herramientas para ejercer el derecho. O sea que este es un librito librito no, yo digo por el tamaño, porque realmente el contenido es extraordinario. Entonces no se puede hablar de librito. De obra. Es una gran obra, sí, que es de la experiencia, de los conocimientos, de el tiempo que tiene Pantaleón Mieses como catedrático universitario. Pero antes de hablar del libro, Pantaleón, me gustaría tu opinión. El Tribunal Constitucional recientemente declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 1015 que modificó el Código Procesal Penal. Me gustaría que tú nos dijeras algo sobre eso. Sí, bueno, nos sorprendió a todos porque fue de las primeras sentencias publicadas en enero de este año. Incluso salió en diciembre y en enero fue el análisis, porque uno como que se recoge en diciembre y no hace mucho. Pero esa sentencia es interesante del Tribunal Constitucional. Lo que hace es que deroga de manera suspensiva la Ley 1015, no en cuanto al fondo, sino en cuanto a la forma en cómo fue promulgada. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina había hecho algunas observaciones a la ley, fue enviada del Senado al Poder Ejecutivo, se le introdujo una adenda, y esa adenda que hizo el Poder Ejecutivo, que era sobre los derechos de las personas, de las ONG, de las personas que representan a colectivos, sobre el derecho que tienen de querellarse y de accionar. Entonces el Senado la devolvió al Ejecutivo y el Ejecutivo la promulgó. Lo correcto era que vaya a la Cámara de Diputados. Se violó el procedimiento constitucional. Se violó el procedimiento constitucional. Por eso decíamos, no en cuanto a la forma, al fondo de esos artículos, sino en cuanto a la forma de la ley completa. Lo mismo que pasó con el Código Penal. ¿Qué pasó con el Código Penal? Sí. Que más nunca se ha recuperado. Sí. Tiene 20 años. O sea, fue un nocao más grande porque más nunca se ha recuperado el Código Penal dominicano. El mismo problema. Y lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, para no dejar un vacío legislativo, suspendió la derogación. Quedan derogados todos los artículos de manera suspensiva durante un año. Ese año lo tiene el Congreso para hacer una nueva ley, porque va a quedar derogada en un año, y hacer una nueva ley, entonces con esas modificaciones y entonces introducir los cambios al Código Procesal Penal. Sería bueno aprovechar esos cambios, esa facultad que tiene el legislador para enmendar lo que haya que enmendar del Código Procesal Penal, el tema de los plazos, el tema de los derechos de la víctima, sanciones para el caso de los imputados que cumplen penas y después son descargados por errores judiciales, que se habla de un famoso fondo de compensación que nunca se ha dado. Por ejemplo, una persona que es sometida y después es encontrada no culpable, pero cumplió, por ejemplo, 2 años de prisión preventiva. Pantaleón, se nos va a ir el tiempo y queremos que tú nos hables sobre el libro. Receta legal, 7 herramientas para ejercer el derecho. Es un libro práctico basado en la experiencia como abogado, 20 años como abogado, 16 años como educador en las maestrías y especialidades en el derecho.
¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, el libro lo tenemos disponible en nuestras oficinas, en la calle República del Líbano, número 29, Los Jardines, Santiago. El WhatsApp 809-839-6122, Palacio de Justicia de Santiago, en nuestras redes sociales, Pantaleón Mieses Reynoso en Instagram, y también muy pronto en Textos Jurídicos en Santiago. Ahí está disponible receta legal, 7 herramientas para ejercer el derecho, tiene un costo de 1.200 pesos, pero también hacemos envío a todas partes del país sin ningún costo adicional. Está también disponible en Amazon, lo pueden buscar, receta legal, y también Amazon como plataforma se lo envía de manera gratuita a su domicilio. Pantaleón, ¿ha pensado en algunas promociones, presentaciones, talleres de este libro? Sí, eso es correcto. Vamos a estar por aquí cerca de 2 semanas más o menos, porque tenemos un programa luego de Semana Santa. Tenemos un programa a desarrollar en el mes de abril, que son visitas puntuales con la conferencia Los desafíos del abogado en el siglo XXI, en donde estaremos también llevando el libro. En estas charlas, que serán impartidas en las principales universidades de Santiago, Moca, Puerto Plata, Santo Domingo y La Vega, estaremos allá con el equipo de receta legal, con la charla sobre los desafíos de los abogados en el siglo XXI, y también, obviamente, llevando la presentación del libro. Qué interesante. Yo siempre he dicho que el que compra un libro, no, porque la gente piensa que eso es un gasto, y eso es una inversión. Una inversión. Es una inversión y muy importante, no a cualquier inversión. Eso es correcto. Nosotros identificamos en el libro el dolor, por qué los abogados no ejercen. El 85% de los abogados, estudiantes, egresados de universidades, no ejercen la carrera de Derecho. Nosotros identificamos por qué no ejerces y las herramientas para que empieces a ejercer desde ya en el día de hoy. Bueno, Pantaleón, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tendrá excelente. que venir en otra oportunidad. Espero la invitación, y así estaremos por acá, y sobre todo siempre con la orientación jurídica que ustedes tienen cada semana. Bueno, será entonces hasta la próxima con un programa tan interesante como este.